El Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que podemos volver a encontrarnos a través de este medio digital. Le damos gracias a Dios por la bendición que nos concede de poder estar ministrando a través de estos mensajes cortos para la gloria del Señor. Yo quiero bendecir en nombre del Señor, darle gracias a Dios por su misericordia y la bendición tremenda que tenemos hoy día de poder compartir, hermanos, por medio de estos medios digitales, a través de diferentes estrategias que se pueden utilizar en nuestra actualidad para compartir la bendita palabra del Señor. Yo quiero invitarle ahí donde usted se encuentre en esta hora, en este día, cuando usted lo esté visualizando este video, yo quiero invitarle a que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Dice la bendita palabra del Señor en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo quiero hablarles precisamente en torno a este tema, llevando el yugo de Dios, llevando el yugo de Jesús en mi vida. Pero yo quiero invitarles a que consideremos este tema, llevando el yugo. Y en esta hora yo quiero invitarle donde usted está, vamos a cerrar nuestros ojos y oramos al Señor dedicando este tiempo para Él. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, Señor, amigos, amigas que están visualizando este video. Yo te ruego, precioso Espíritu Santo, que ahí donde ellos están, ahí mismo donde están, tú continúes tocando corazones, Señor, obres en sus vidas, y que cada uno de nosotros comprendamos, Señor, la bendición de poder llevar ese bendito yugo, ese yugo que es fácil y que es ligera esa carga. Mi Dios, reconociendo, Padre, que tú siempre estarás con nosotros para ayudarnos a seguir adelante. En Cristo Jesús, Señor nuestro, yo pongo en tus manos mi vida, Señor, y la vida de cada uno de aquellos visualizadores de este video. A ti la gloria, a ti la honra, desde ahora y para siempre. Papá, gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús declaramos bendición, declaramos bendición. Amén y amén. Y en esta hora precisamente el Señor Jesús estaba hablando y dice la palabra del Señor que Jesús hace una respuesta a la multitud y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tienes que aprender a llevar un yugo. Jesús habla de yugo. Generalmente cuando hablamos de un yugo hablamos de una opresión, pero en esta ocasión yo quiero hablarte precisamente el yugo que se considera el poder hablar de un yugo. Dice el Señor Jesús, versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor Jesús. El ser cristiano es mucho más que ocupar simplemente la banca o el lugar en una congregación, en una iglesia. El ser cristiano es un estilo de vida. El ser cristiano es el vivir los 365 días del año, las 24 horas del día, poder estar conectado con el Señor. Ser cristiano significa, ¿sabes qué? Yo reconozco que mi vida no me pertenece más a mí. Dijo el apóstol Pablo de una manera muy asertiva. Él declaró y dijo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es un yugo. Ese es algo, un yugo es algo que nos amarra, que nos fija a algo. Es algo que no solamente es negativo, sino que un yugo es aquello que nos permite mantenernos sujetos a un lugar específico. Ese es un yugo. Y del yugo, en realidad, que Jesús está hablando, es esa bendición de atadura que te mantiene, una atadura santa que te mantiene pegado a Dios. Pero es necesario que cada uno de nosotros anhelemos ese yugo. Dijo el Señor Jesús, ¿sabes qué? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces es cuando hallaréis descanso para vuestras almas. En la actualidad existen tantas cosas que nos pueden atar, existen tantas cosas. El apóstol Pablo, él mismo se consideraba a sí mismo
esclavo de Jesús, esclavo de Jesucristo. Él decía en algunos escritos poderosos, y él decía, ¿sabes qué? Porque me considero que yo le debo la vida al Señor y que le debo el todo al Señor. Ese es un esclavo de la fe. Y por lo tanto, él es aquel que sabe llevar el yugo correctamente. Porque el Señor Jesús no habló un yugo de tristeza, no habló un yugo de esclavitud de una manera negativa. El Señor Jesús dijo, ¿sabes qué? Lleva mi yugo, dijo el Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús, lo único que Él anhelaba, si analizamos los escritos sagrados a través de los evangelios, nos daremos cuenta que lo único que el Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, lo único que Él anhelaba era agradar a Dios el Padre. Ese era el yugo que permitía que Jesús nunca olvidara quién era, el verdadero Hijo de Dios. Entonces eso lo mantenía a Él pegado a la cruz, reconociendo su necesidad de dependencia en Dios Padre. Ese es el yugo del cual Él nos invita a formar parte. Ese es el yugo que en esa hora el Señor te dice, ¿sabes qué? Toma, lleva mi yugo. Es tiempo de que aprendas a que solamente de mí te puedes sostener. Solamente de mis fuerzas puedes depender. No es con tu fuerza, sino con el Espíritu Santo que te puede mantener llevando el yugo, dice la palabra del Señor. Dice, lleva mi yugo sobre vosotros. Es decir, ¿sabes qué? Es necesario que tú te amarres a mí fuertemente a través de la fe en Cristo Jesús. Y precisamente, amada persona, amado hermano, hermana, es tiempo de que dejemos esas ataduras que en realidad muchas veces solamente nos hacen sufrir, nos hacen perder el tiempo. Ataduras de enfermedad, ataduras de escasez, ataduras de tristeza. Es tiempo de que busquemos el yugo de Jesús, que es la obediencia a Dios Padre, la obediencia a su bendita palabra. El cumplimiento de su palabra en nosotros se deriva de una obediencia plena al Señor y a sus estatutos, a sus demandas sobre nuestras vidas, una demanda de una vida santa en sus benditas manos. Porque dice el Señor Jesús, declara, continúa hablando y dice, y aprended de mí que soy manso y humilde. Es decir, el yugo del cual Jesús hablaba, que es la obediencia al Señor Dios Padre, a la obediencia a su bendita palabra. Ese yugo se lleva siendo mansos y humildes de corazón. Es decir, un corazón que no es humilde, un corazón que es altivo. Dice el salmista, escribe y dice, ¿sabe qué? Dios mira de lejos al altivo. Es decir, Dios nos insta a llevar el yugo de Jesús, pero aprendiendo de Él en mansedumbre, en templanza. Dice que soy manso y humilde de corazón. Él no se refiere a que tienes que ser pobre económicamente, financieramente. Tienes que ser manso y humilde. Tenemos que aprender en la mansedumbre y en la humildad de Jesús para obedecer ciegamente. El Señor Jesús, antes de ser crucificado en el huerto del Getsemaní, Él oró al Padre. Yo me puedo imaginar, dice la palabra del Señor, que era como gruesas gotas de sangre. Era un lamento dentro de su petición, y Él le dijo a Dios Padre, si es posible, pase de mí esta copa. El Señor Jesús reconocía que sería algo difícil de enfrentar el Calvario y la muerte en la cruz, pero aún así, con nobleza de corazón, mansedumbre y humildad de corazón, Él pudo reconocer y aceptar. Y Él le dijo posteriormente las mismas palabras en el mismo ruego. Jesús le dijo a Dios, pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres, parafraseando la palabra del Señor. Sea tu voluntad hecha en mi vida. Ese es el perfecto yugo de obediencia que Dios quiere que usted y yo vivamos hoy día. Es necesario, hermano, es necesario que la iglesia del Señor crezcamos amarrados con ese yugo de anhelo de búsqueda de Dios, de anhelo de obediencia de Dios,
de anhelo de llenura de Dios. Es un yugo, dice, continúa diciendo en el versículo, ahí en el 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, el llevar un yugo, el yugo de Jesús no te aprisiona, el yugo de Jesús no te destruye, el yugo de Jesús no te hace partícipe de dolores, sino que este yugo, dice la palabra del Señor, te lleva a tener descanso en el alma. Ese es el yugo de Jesús. Te llevará a tener descanso, te llevará a una victoria espiritual que te llevará a poder reconocer, nos lidiará para poder reconocer su poder, su magnificencia en todo su esplendor, por medio de ese yugo de obediencia a todos los designios. Cuando tú te entregas, cuando nos entregamos en las manos del Señor, en ese momento ese yugo tiene efecto. Cuando tú realmente, tú y yo le decimos, Señor, ¿sabes qué? Necesito estar pendiente de ese yugo para poder ser libre. Amén. Quizá parece algo contradictorio el hablar de un yugo para ser libres, pero el yugo de Jesús, vuelvo a decirlo, no es un yugo que destruya, que aprisione, es un yugo que te lleva a bendición, que te lleva, dice el Señor Jesús, terminó diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces ahí vas a descansar, entonces ahí encontraremos refugio, entonces ahí llegaremos a entender la plenitud de la cobertura divina al aceptar ese yugo, al recibir ese yugo y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito. Y Él da unas características específicas. Y Él dijo, ¿sabes qué? Porque mi yugo es fácil. Es un yugo fácil de llevar. La vida cristiana no debe de ser un calvario para ti o para mí, amado hermano. Para ti, persona que tú estás visualizando este video y no conoces a Jesús como tu Salvador. La vida cristiana no se trata de sentirte marginado, de sentirte triste, de sentirte hecho a un lado, sino que la vida cristiana denota vida eterna. La vida cristiana transforma tu corazón y te da la oportunidad de ser verdaderamente libre en Cristo Jesús por ese bendito yugo. Es tiempo de decirle al Señor, ¿sabe qué, Señor? Yo anhelo ese yugo. Permíteme llevar ese yugo. Y dice el Señor Jesús, y ligera mi carga. Porque el ser cristiano ciertamente significa, hermano, ser diferentes. El ser cristiano es poder decir, ¿sabes qué? Yo soy de ese equipo sagrado, de esa gente especial que está redimido, de los redimidos con la sangre del Cordero. Ese es llevar el yugo correctamente. Y realmente el Señor Jesús, en el contexto precioso de decir, ¿sabes qué? Hallaréis descanso. Es decir, muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces no hemos aprendido a llevar ese yugo correctamente. Es decir, muchas veces, en ocasiones, yo recuerdo que cuando yo era más joven, la gente me decía, otros jóvenes me decían, pero es que tú no puedes ir al baile, tú no puedes ir a tal lado porque tú eres cristiano. Y querían, dentro de un dejo de tristeza o de lamentación por nuestra condición cristiana, pero cuando el hijo o la hija de Dios reconocemos que el ser cristianos es mucho más que un estatus en la sociedad, es un estilo de vida para perfección, para redención, para vida eterna, para transformación en la vida, en el corazón, en la mente de todos aquellos que hemos aceptado a Jesús. Cuando aceptamos a Cristo, es necesario decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a llevar correctamente ese yugo de obediencia a ti que me da la libertad, ese yugo de bendición para poder traspasar a otros o poder compartirles a otros de lo que tú me has dado, de dar de gracia lo que de gracia habemos recibido. Entonces nos corresponderá a nosotros poder dar a conocer ese bendito yugo de bendición
que es el ser cristianos. El ser cristianos eso es. Poder decir, ¿saben qué? Pertenezco a ese grupo selecto de los hijos, de los llamados, de los redimidos, de aquellos que con la sangre del Cordero hemos de alcanzar la vida eterna. Es por medio de esa bendita sangre que ustedes y yo seremos transformados para la gloria de Dios Padre. Así que cada uno de nosotros deberemos reconocer, la iglesia deberá reconocer que el llevar el yugo de Jesús es ser obedientes a su palabra, ser obedientes a su voz y llevar el yugo correctamente, no de una manera incorrecta. Es tiempo de victoria, es tiempo de declarar que ese yugo es sobre nosotros para la gloria de Dios Padre, para transformación de nuestras vidas. Y entonces es cuando vendrá el descanso, el verdadero descanso para mi alma. Porque en ese momento reconoceremos que ese yugo nos mantendrá, le decía al inicio, nos mantendrá atados firmemente a una convicción de transformación, a una convicción de vida eterna, a una convicción que podrá alentar a otros que necesitan escuchar, que necesitan ese bendito yugo en sus vidas. En esta hora, yo quiero invitarte ahí donde estás, amado hermano, amada hermana, joven señorita, amigo, amiga. Ese yugo es necesario para todos aquellos que amamos al Señor. Ese yugo es necesario para alcanzar la vida eterna, porque ese yugo nos hace trascender. Por último te digo esto: ese yugo no solamente nos identifica como cristianos, les decía al inicio, ese yugo no solamente nos marca la pauta, la obediencia, sino que también ese yugo, hermano, nos vivifica y nos da esa identidad de reino. Es tiempo de asirnos a ese yugo. Es tiempo de aceptar el yugo de Jesús y poder decir, ¿sabes qué, Señor? Anhelo ser transformado con tu yugo. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás, ahí donde te encuentras. Cierra tus ojos y oremos al Señor pidiendo su bendición. Dile al Señor, yo quiero sentir ese yugo. Si no lo has sentido, es tiempo de buscar. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, ahí donde se encuentra mi hermano, mi hermana, aquel joven, señorita, amigo, amiga, que ha visualizado, Señor, este mensaje, yo te ruego que tú des esa identidad de reino a través de ese yugo, que des, Señor, el anhelo de obediencia a ti y a tu bendita palabra, y que nos permita siempre, Señor, ser reconocidos como siervos tuyos por medio de ese yugo, Señor, que transforma las vidas, que ese yugo que nos dará descanso a las almas, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos compartir de ese bendito yugo aquellos que necesitan transformación. En el nombre poderoso de Jesús, quita lo que estorba, Señor, en nuestras vidas y permítenos, Señor, anhelar ese bendito yugo que es fácil y ligera tu carga. En el nombre de Jesús, permítenos siempre anhelar reconocerte como Rey, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, yo declaro que tú despiertas de nosotros ese anhelo para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos con acción de gracias y cada uno decimos amén. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias por sintonizar o buscar estos videos. Gracias por buscar este canal. Mi anhelo y el anhelo de la Iglesia Corona de Gloria, Pastor Jesús Lara, la iglesia, la familia pastoral, seguimos orando por ti y declaramos que sobre tu vida se deposita la paz, el anhelo y la confianza en el Señor. Bendiciones y hasta la próxima ocasión.